Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Valdivia Montes de Oca. Yo soy contadora de profesión y también docente del Instituto María Montessori. En esta oportunidad vamos a ver la sesión número 16, queridos alumnos, y el tema es estados financieros. ¿Para qué nos servirían? De repente alguien me preguntaría, ¿no? ¿Para qué a mí me sirven los estados financieros si yo soy administrador? Yo voy a estar en el área de administración, no voy a estar en el área de contabilidad. Los estados financieros son una información relevante e importante en general en las áreas administrativas de la empresa, como son contabilidad, administración, recursos humanos y, por supuesto, la gerencia general, porque es en la gerencia en donde vamos a tomar nuestras decisiones. ¿Listo? Vamos a empezar un poco haciendo una pequeña introducción respecto a lo que es los estados financieros. ¿Recuerdan ustedes las sesiones anteriores? Contabilidad. En contabilidad se trabaja todo el registro, ¿no es cierto?, de los manejos económicos, de dinero de la empresa. Entonces, la contabilidad, recordemos, me dicen que es una ciencia y que esta ciencia lo que hace es clasificar y registrar cualquier evento económico que tenemos dentro de la empresa. Los estados financieros son el resultado de un periodo de tiempo en el cual llevamos haciendo este registro, trabajando esta información. ¿Listo? Los estados financieros tienen que ser elaborados por un contador definitivamente, pero ustedes, como parte del área administrativa, como asistentes de administración y en algún momento como administradores, tienen la obligación y la necesidad de conocer cuáles son los estados financieros y de dónde sale cada una de sus partes. Una vez que el área de contabilidad y el contador presenta la información de los estados financieros, el administrador los revisa, ve la información, ve cuáles son los puntos en los cuales de repente hay cantidades dudosas y solicita en algunos momentos el análisis de estas cuentas. Después de esto, pasa a la gerencia. Una vez que ya fue revisado por la administración, se hace toda una reunión, se llama incluso a los socios una vez por año para decirles, miren señores, en reunión de directorio, estos son nuestros estados financieros, acá está nuestro estado de situación financiera, acá está nuestro estado de ganancias y pérdidas o de resultados, ¿no? Y en base a eso, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? ¿Tenemos utilidad? ¿Tuvimos una pérdida? ¿Por qué tenemos de repente tantas deudas? Vamos a revisar. En general, esa es la información. ¿Listo? Una vez que hemos visto esta pequeña introducción, ahora sí vamos a tratar directamente qué son los estados financieros. La información que tenemos en el área contable de cualquier empresa es sustancial y considerable. Si nos ponemos a pensar, tenemos 365 días en los cuales la empresa ha comprado, ha pagado, la empresa le han devuelto una nota de crédito, una factura, de repente, ¿no? Las ventas se han incrementado, he pagado mis sueldos a mis trabajadores, he pagado mis impuestos, la SUNAT, toda esa información tiene que ser registrada, no solamente las compras y las ventas. Entonces, toda esa es mucha información que se maneja dentro de la empresa, ¿no? Esta información tiene que ser clasificada. Después de ser clasificada, tiene que ser registrada y, por último, tiene que ser guardada en un lugar seguro, ¿no? Una vez que tenemos periodos anuales, que normalmente los estados financieros se sacan por medio de periodos anuales, estos estados financieros van a ser el reflejo de la labor contable durante todo este año. ¿Cuáles son los estados financieros más importantes? El balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, ¿no? Y estos no se preparan como me enseñaron simplemente sumo, resto y divido. No. Hay normas internacionales que en general nos permiten a los contadores entender un balance general si estoy en Perú, Colombia, Estados Unidos o Japón. A no ser el lenguaje, por cualquier otra cosa, la presentación o revelación, como se llama en contabilidad, de los estados financieros, siempre va a ser la misma. Activo, pasivo, patrimonio. Lo vamos a ver ahora. Una vez que se sacan estos reportes, se hace un análisis de estos para tener la certeza de que la información que está ahí es fidedigna y es correcta. Sacamos nuestros estados financieros, los revisamos y recién los revelamos ante la gerencia general y ante el directorio, que son los dueños y al final toman
las decisiones. En base a esto, la gerencia podrá revisar y efectivamente ver cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes en la empresa. ¿Listo? ¿Cuál es la función efectivamente de estos estados financieros? Van a proporcionar información, que es lo que ya les he dicho. ¿A quién? En primer lugar, al directorio, que son los socios dueños de la empresa. ¿A quién más? En algunos casos, algunos acreedores, porque si yo quiero saber, si yo soy un banco y quieres tú prestarte dinero, yo tengo que saber cómo fue el desempeño financiero de tu empresa en los últimos 2 o 3 periodos, para de acuerdo a eso saber si tú vas a poder cubrir la cuota mensual del préstamo que yo te voy a proporcionar. Entonces, no solamente la función de los estados financieros es para los propietarios, sino también para los acreedores de la empresa. Y en otra institución importante que también necesita saberlo, por supuesto, es el Estado peruano por medio de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que nos solicita una vez al año la presentación también de estos estados financieros. Una vez que los dueños y los acreedores revisan nuestra información, ellos pueden decidir efectivamente si somos una empresa sólida, una empresa confiable, una empresa que de repente puede pagar sus deudas en algún momento, ¿no? La estructura económica de una empresa va a estar solventada, por así decirlo, por nuestros activos, como lo vemos aquí, ¿no es cierto? Los activos de la empresa es todo aquello que ha ido adquiriendo la empresa en el transcurso del tiempo desde que se creó, ¿no? La estructura financiera de la empresa es todo aquello en lo cual yo me he podido endeudar para conseguir estos activos. Para conseguir yo mis activos he tenido que endeudarme en algún momento porque no he tenido el dinero para poder pagar mis maquinarias tan caras y he hecho un leasing o he hecho un préstamo y en base a eso hemos comprado de repente algo, ¿no? O he comprado de repente el edificio, he hecho un crédito hipotecario y esos son mis pasivos, las deudas que todavía tengo. ¿Por qué? Por los activos que yo he podido obtener. En la estructura financiera, además de los pasivos, tenemos el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Recordemos hacia atrás, el patrimonio no es otra cosa que ese dinero inicial, ese capital que han puesto los socios cuando empezó la empresa. Además de esto, dentro del patrimonio está algún capital adicional y las utilidades de los años anteriores. ¿Listo? Esta es la estructura económico-financiera. La parte izquierda siempre va el activo, que es lo nuestro, con lo cual respaldamos a nuestra empresa, y en la parte de derecho las deudas que tenemos. ¿Con quién? Con nuestros proveedores, el Estado peruano en general, las empresas financieras, y también además las deudas que tenemos. ¿Con quién? Con los dueños, porque los dueños invirtieron un dinero porque esperan retribución mayor a lo que ellos invirtieron. Entonces tenemos deudas que pagar también. ¿A quién? A nuestros socios. ¿Listo? Esta es la estructura económico-financiera. ¿Listo? La fórmula básica que tenemos siempre a la hora de trabajar: activo, aquí, pasivo y patrimonio. Me dice, el patrimonio es igual a los activos menos los pasivos. De tal forma que cuando yo genero un balance general, porque es la estructura de un balance, yo digo, si en el total de activos tengo 1,000, la suma del pasivo más el patrimonio me tiene que dar 1,000. Y la resta de los activos menos los pasivos me va a dar el patrimonio. Es la fórmula que se trabaja en general. No puedo tener acá en el activo mi resultado 1,000 y en el pasivo 1,001. No puede haber diferencias ni siquiera de centavos. Tiene que calzar efectivamente. Si el trabajo si la información contable ha sido correcta, entonces no vamos a tener ningún problema al respecto. ¿Listo? Acá está la fórmula que yo les acabo de decir. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Recordemos otra vez, el activo, la suma total de mi pasivo y patrimonio, tiene que dar lo mismo que el activo. 1,000 acá, la suma de los dos. Esa es nuestra fórmula. ¿Listo? Dentro de los 3 estados financieros que vamos a trabajar, el primer estado financiero, y es el que vamos a ver ahora, es el balance general. El balance general es un documento, también llamado estado de situación financiera, es un documento que nos va a decir en un determinado periodo de tiempo cómo va la empresa. Al 31 de diciembre del año 2019, la empresa tiene esto en activos, tiene esto en pasivos, tiene esto en patrimonio, ¿no? Al 30 de junio, de repente, igualmente, ¿no? Al 30 de junio, la empresa tiene tal información. Entonces, el balance general no necesariamente tiene que ser de forma anual. Hay empresas que sacan balances mensuales.
hay empresas que sacan balances trimestrales, semestrales y anuales, ¿no? Depende mucho de la labor contable o de la forma en que se ha organizado el departamento de contabilidad y cómo es que solicita información la gerencia, como para saber cada cuánto tiempo o en qué periodos se dividen nuestros estados financieros. Me dicen que es una fotografía, efectivamente. El balance general es una fotografía de nuestra labor contable y de nuestros manejos económicos, nuestra situación económica como empresa. Está compuesta de 3 elementos importantísimos que ya los hemos visto adelante: activo, pasivo y patrimonio. Dice, acá hay más activo, más. Ok, perfecto. Acá yo tengo 2 tipos de activos. El activo corriente, que es aquel que se va a convertir prontamente en dinero. Cuando hablo prontamente, eso quiere decir que en menos de un año yo puedo de repente, ¿no?, hacer que esas cuentas por cobrar a mis clientes se devuelvan, ¿no? Y el activo no corriente es aquel que se va a demorar un poco más de tiempo en ser devuelto. Por ejemplo, mis inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Yo he comprado muebles para la empresa, computadoras, sillas, sillones, he comprado maquinaria, vehículos, de repente, todo eso está dentro del activo no corriente. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a vender prontamente. Yo lo he comprado para servirme de ellos y que mi empresa siga en funcionamiento. Tenemos también activo corriente y no corriente. ¿Cuál es la diferencia? Que el activo corriente, recordando que el activo corriente es aquel que va a permitirme a mí hacer que el dinero de esa cuenta prontamente se convierta en líquido, en efectivo. El activo no corriente es aquel que se va a demorar muchísimo tiempo en ser efectivo. ¿Por qué? Porque me estoy sirviendo de él para seguir funcionando. Después tengo el pasivo. Tenemos 2 pasivos, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente es aquel en el cual yo voy a asumir mis deudas en corto tiempo. ¿Qué quiere decir? Otra vez, menos de un año. ¿Quiénes están dentro de mi pasivo corriente? Mis proveedores, porque yo mi proveedor le voy a decir, ¿sabes qué? Dame materia prima y te pago el próximo año. Imposible, imposible. Yo tengo que pagar mi deuda este año, ¿no es cierto? Después tengo, ¿qué más dentro del pasivo corriente? Mis empleados, mis trabajadores no van a trabajar pues más de un año sin que yo les pague un sueldo, se lo haga el primer mes, ¿no? Tengo también los impuestos al Estado peruano, con la SUNAT y las municipalidades. Ellos no me van a esperar, ¿no es cierto? Dentro del pasivo corriente. ¿Listo? El pasivo no corriente es aquel que se va a demorar más. Por ejemplo, un préstamo bancario. Saqué un préstamo hipotecario a 5 años. 5 años. Eso quiere decir que me voy a demorar más de un año. Correcto. Va de frente al pasivo no corriente. ¿Listo? El último elemento por tratar, el patrimonio, que ya lo vimos adelante, ¿no? Yo les explicaba, el patrimonio es aquel que nos va a decir con cuánto de capital iniciamos y cuáles son esas utilidades acumuladas de los años anteriores, que yo las guardo como reserva para cualquier eventualidad, emergencia que podamos tener dentro de la empresa. 3 partes importantes: activo, pasivo y patrimonio. El activo y el pasivo tienen 2 tipos de división: activo corriente y no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente. El patrimonio, no se divide más, patrimonio. La suma del total del activo tiene que cuadrar con la suma del pasivo más el patrimonio. ¿Listo? Esa es la presentación de nuestro balance general: activo corriente, activo no corriente, el pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio. De tal forma, recapitulando, para cerrar el tema, redondear el tema del balance general, es un estado de situación financiera que nos va a permitir a nosotros ¿qué? Dar una información fidedigna a un periodo de tiempo, al 31 de diciembre del 2019, al 30 de junio del 2020, por ejemplo, ¿no? Por eso se le llama estado de situación financiera. Tiene normas internacionales por medio de las cuales revelamos efectivamente esta información. Y vamos a presentar un ejemplo antes de irnos, solo para redondear el tema, un ejemplo de cómo es un balance general. ¿Listo? Cómo es un balance general, los conceptos ya los acabamos de ver. Esta es la estructura de un balance, si nos fijamos. ¿Listo? El activo al lado izquierdo, activo corriente, activo no corriente, el pasivo a la derecha, pasivo corriente y no corriente, y el patrimonio. El total del activo es igual al total del pasivo y el patrimonio. Si acá tengo 1000, acá la suma de los dos me tiene que dar 1000. Acá hay un ejemplo de un balance comparativo. Tengo acá un balance de 3 años.
no, perdón, de 2 años. Balance 2002, 2003. Fíjense aquí, todo el activo y todo el pasivo. ¿Para qué me sirven los balances comparativos como este? Para poder observar dónde tengo diferencia, dónde se ha ido modificando algo, efectivamente, que me pueda dar una llamada de alerta de que algo estamos haciendo mal. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, cuentas por cobrar. Tengo acá 50 y acá tengo 60. Ah, en el siguiente año subió 10,000 soles más, porque eso está expresado en miles de soles. Subió nuestras deudas de nuestros clientes, subieron 10,000 soles más. ¿Por qué? Revisemos. Entonces, análisis de la cuenta 12, vamos a revisar efectivamente qué dice, ¿no? Mi cuenta 12, quiénes me deben y por qué el área de cobranza no hizo su labor correcta durante ese año. Miren el ejemplo con lo que les estoy diciendo. Analizando mi balance, yo puedo saber qué área trabajó bien y qué área no trabajó bien, ¿no? Para en base a eso también nosotros tomar decisiones. Entonces, recapitulando para cerrar ya el tema, el balance general es uno de los estados financieros más importantes, llamado también estado de situación financiera. Últimamente ya no le quieren llamar balance, le llaman estado de situación financiera, que nos permite ¿qué? Nos va a permitir a nosotros poder trabajar la información contable y reflejarla a un periodo de tiempo para la toma de decisiones de la gerencia. Y en jóvenes, en Classroom y en plataforma, ustedes pueden ver colgada la tarea que yo les he dejado, que ustedes tienen que ordenar por elementos, tanto el activo, el pasivo del patrimonio, de las cantidades que les he dejado. El trabajo es para la próxima semana. Bien, chicos, espero realmente que hayan podido entender el tema de estados financieros, que es muy importante, tanto la forma como el fondo. La presentación en un estados financieros es tan importante como la forma en que lo estoy revelando. No puede tener errores. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, el foro está abierto también para que puedan ustedes escribir ahí cualquier duda que tengan respecto a la tarea o respecto a la clase que hemos visto. Esta clase ya está colgada también en plataforma y les ruego, por favor, a aquellos que todavía no han puesto su asistencia, que registren su asistencia del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Buenas tardes.